Rosas es el más cabal representante de lo que para nosotros significa el movimiento nacional cuando aprendemos lo que es, ¿no? Que no es un partido y que tampoco es una constitución nacional o una ley. El movimiento nacional es el movimiento de los argentinos, es un movimiento que tiene una conducción espiritual. Por eso Rosas se niega a crear una ley. Y esa es la discusión memorable que tiene con Facundo Quiroga y con los caudillos del interior, y entre federales y entre unitarios. No hay que crear la ley, no, hay que pacificar la nación, dice Rosas. No se puede imponerles la ley a los otros por la fuerza. Hay que pacificar la nación y en la unidad nacional, fruto de la unidad nacional, nacerá la ley. Lo de Rosas es de una sabiduría que no ha sido reconocido porque los envidiosos, los maledicentes, los caifás de este mundo son los que han atacado a Rosas acusándolo de bruto o acusándolo de anárquico y que él quería mantener un orden primitivo de caudillo y masa, y eso no es así, porque esto está dictado en la Biblia Gaucha en el Martín Fierro. Fíjate el orden que Fierro describe como que vivir era una delicia, dice. Que al gaucho nada le faltaba, que sobraba el trabajo, que el trabajo era bien pago, que había paz, que se podía tener familia, criar a los hijos en paz, que todo gaucho tenía rancho y tenía sus instrumentos de trabajo, caballo, por supuesto, que no es un caballo, una tropilla. El gaucho con un solo caballo es un gaucho pobre. Ahora ya una tropilla, ¿eso qué le permite? Eso le permite ser en esa forma de libertad que es tan característica de los argentinos, que es la libertad que el hombre anhela en el trabajo. Porque no es una cosa importada del extranjero, de los anarquistas o de los comunistas que hablan de la sociedad de productores libres asociados. Nada que ver. Nosotros pensamos porque sentimos de otra manera, porque para nosotros no manda la mente, sino manda el corazón. Entonces nosotros no pensamos, esas son ideas de la mente, de Europa. Nosotros eso ya somos, y se ve en el gaucho, antes de que los anarquistas y los socialistas hubieran escrito esas cosas. Nosotros anteriormente tenemos un orden que no es el de que ellos dicen la sociedad de productores libres asociados. Ese es el régimen de Juan Manuel de Rosas, donde el gaucho tiene, hoy cómo sería el equivalente, muchachos. Y bueno, hoy un trabajador metalúrgico debería contar con una buena camioneta, un pequeño tráiler, con sus herramientas eléctricas, con su equipo de soldadura, con su equipo de oxiacetileno, con un banco de trabajo, porque todo metalúrgico necesita eso porque constituye el contorno de su propia identidad. No es un asalariado que va a la fábrica, usa herramientas, deja y vuelve a su casa y no tiene nada, es un total desposeído. No, porque el ser del metalúrgico argentino es un hombre que su alma tiene esa inclinación. El tipo no es que llega a la casa y deja de ser metalúrgico y es otra cosa, es un ciudadano. Esas son ideas francesas que son para alienar al hombre. Nosotros no somos ciudadanos, somos trabajadores. Y el trabajo a nosotros determina también incluso nuestra personalidad. Nos hace ser de Sí, un porque nos dignifica. y nos hace ser, constituye nos edifica el trabajo. Además de dignificar, nos edifica porque hace al hombre tal cual el hombre es a partir de la transformación de la materia. Entonces, entre este presente y el pasado, nosotros vemos cuáles son los signos que nos permiten adivinar el futuro. Porque si yo observo eso que es pasado y que Martín Fierro describe, que vivir en una delicia, y me doy cuenta cuál es el presente nuestro y qué necesitaríamos nosotros para vivir bien los argentinos, estoy adivinando el porvenir, porque tengo dos puntos de apoyo donde pararme. Tengo el pasado que me afirma, tengo el presente en el cual puedo hacer un correcto diagnóstico e inmediatamente, buscando el bien común, sé cómo es el porvenir. Decreto el porvenir, decreto el futuro porque sé que el bien, que si nosotros buscamos hacer el bien, eso va a ser así en el futuro, porque nos preferimos a nosotros mismos y el hombre al preferirse a sí mismo prefiere el bien, y al preferir el bien se prefiere a sí mismo. Eso de alguna manera es el círculo hermenéutico de la preferencia por nosotros mismos, de la identidad nacional. Y en Rosas está eso, que yo observo a veces que no se destacan estas cosas, que sería importante de verlo, porque no es solamente los hechos históricos, sino ver cómo vivían esos hombres y por qué eran leales a Rosas, y por qué nosotros luchamos contra la flota más moderna del mundo y los expulsamos de nuestros ríos. Y no te olvides que ese no es el único 4 de junio, porque sobre la base de esa identidad anti-imperialista, que es decir, anti-inglés y anti-francés, nosotros nos afirmamos un 4 de junio del 43. El movimiento nacional tiene una fecha donde vuelve a retemplarse, vuelve a pasar por el horno y por el aceite, y se endurece.